Le damos la bienvenida a este vídeo sobre la historia de la Iglesia cristiana. Vamos a proveer un resumen de toda la historia de la Iglesia. Mi nombre es Pablo Jiménez y puede encontrar mis materiales en mi página web www.drpablojimenez.com y le ruego que usted se suscriba a ella. Recuerde que también tenemos vídeos en YouTube y le rogamos que usted se suscriba a nuestro canal. El estudio de la historia de la Iglesia permite comprender el presente y proyectar el futuro. ¿Por qué? Porque el único modo que tenemos para saber algo acerca del futuro es el pasado. Sin la historia, el presente nos resulta incomprensible y el futuro impredecible. Otra razón para estudiar la historia es que en la historia encontramos las experiencias y la sabiduría necesarias para enfrentarnos a cualquier decisión presente. Recordemos que las divisiones en períodos son herramientas pedagógicas, no realidades absolutas. Esto explica por qué diversos eruditos proponen clasificaciones distintas según su enfoque histórico y teológico. En este caso, seguimos el bosquejo característico propuesto por el Dr. Justo González en sus diversos escritos. Justo dice: la historia no se escribe solamente desde el pasado, sino también desde el presente en que vivimos y desde el futuro que anhelamos o que tememos. Hablemos primero acerca de la Iglesia antigua. El cristianismo nació en las regiones de Judea y Galilea, que estaban bajo la influencia cultural griega o helenista y bajo la dominación política y militar del Imperio Romano. El mundo greco-romano fue el resultado de las conquistas primero de Alejandro el Grande y luego de Roma. La figura central de la fe cristiana, sin lugar a dudas, es Jesús de Nazaret. Su vida, enseñanzas, pasión, muerte y resurrección dieron origen al cristianismo. La iglesia surge del movimiento de Jesús, formado por los seguidores del maestro Galileo. El movimiento de Jesús, que comenzó como una secta judía, se aleja del judaísmo tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Empero, pronto pasó por un tiempo de expansión misionera que le llevó a multiplicarse por toda la cuenca del mar Mediterráneo. Separada del judaísmo, la fe cristiana fue vista por Roma como una superstición peligrosa, que debía ser perseguida, ya que negaba la divinidad del emperador y por lo tanto exhortaba a la comunidad cristiana a no participar de la religión imperial. Esto desató un tiempo de represión que a ratos se tornaba en persecución activa. Por esto, varios creyentes sufrieron el martirio. Sin embargo, otras personas conocidas como apologistas entraron en conversación con la cultura greco-romana para defender la fe cristiana. Las disputas con los enemigos de la fe cristiana propiciaron debates teológicos que llevaron a la Iglesia antigua a definir sus creencias básicas. En este proceso, la Iglesia determina el canon de los libros del Nuevo Testamento y desarrolla los primeros credos. Teólogos como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes y Cipriano, ubicados en su mayoría en el norte de África, sentaron las bases de la teología y de la doctrina cristiana. Pasemos a hablar del Imperio cristiano. El Edicto de Milán, promulgado en el año 313 por el emperador Constantino y su colega Licinio, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Este documento garantizó la libertad religiosa a todos los ciudadanos del Imperio Romano, poniendo fin a casi 3 siglos de persecuciones intermitentes contra los seguidores de Jesús. Gracias a esta medida, la Iglesia pudo salir de la clandestinidad, construir templos, poseer propiedades y organizarse libremente. La nueva relación entre el poder imperial y la Iglesia transformó la vida cristiana.
obispos y concilios adquirieron legitimidad pública y la fe, antes marginal, comenzó a ocupar espacios de influencia política y cultural. Sin embargo, esta alianza también trajo tensiones, pues la cercanía al poder imperial conllevaba el riesgo de comprometer la pureza espiritual del mensaje evangélico, fusionando intereses religiosos y políticos. En este contexto de consolidación institucional, surgieron intensos debates teológicos sobre la identidad de Cristo y la naturaleza de Dios. El arrianismo, promovido por Arrio en Alejandría, afirmaba que el Hijo no era eterno como el Padre, sino una criatura subordinada. Esta controversia llevó al Concilio de Nicea, que definió la plena divinidad de Cristo y formuló el credo niceno, reafirmando la doctrina trinitaria. Mientras la Iglesia lograba unidad doctrinal, el imperio enfrentaba graves amenazas externas. Las invasiones bárbaras por visigodos, vándalos, ostrogodos y otros pueblos germánicos debilitaron progresivamente las fronteras romanas. Finalmente, en el año 476, la deposición del último emperador de Occidente simbolizó el fin del Imperio Romano y el inicio de una nueva etapa, la Edad Media, donde la Iglesia se convirtió en la principal portadora de la herencia cultural y espiritual de Roma. La división entre Oriente y Occidente transformó la historia del cristianismo. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la ciudad de Constantinopla se consolidó como el centro del Imperio bizantino y del cristianismo oriental, mientras Roma conservaba su autoridad espiritual sobre el occidente latino. En Oriente, la Iglesia mantuvo una estrecha relación con el Estado, donde el emperador ejercía influencia sobre los asuntos eclesiásticos. En cambio, en Occidente prevaleció el caos político. Las invasiones bárbaras fragmentaron el poder civil y en medio de la inestabilidad, la Iglesia se convirtió en la única institución capaz de ofrecer liderazgo moral y social. De este contexto surgieron dos movimientos fundamentales. Por un lado, el monasticismo se expandió como respuesta espiritual a la decadencia del mundo, buscando preservar la fe y el saber en comunidades dedicadas a la oración, el trabajo y el estudio. Por otro lado, el papado comenzó a fortalecerse como símbolo de unidad y autoridad, con el obispo de Roma asumiendo un papel pastoral y político cada vez más relevante. Así, mientras Oriente cultivaba la teología y la liturgia, Occidente se organizaba alrededor del poder espiritual del Papa y de los monasterios que resguardaban la civilización cristiana. Durante los siglos 7 y 8, la expansión del Islam representó una de las mayores amenazas para la cristiandad. En pocas décadas, los ejércitos musulmanes conquistaron vastos territorios del antiguo imperio bizantino y de la cristiandad oriental, incluyendo Jerusalén, Antioquía y Alejandría, tres de las sedes episcopales más importantes y centros neurálgicos de la vida teológica y cultural del cristianismo primitivo. La pérdida de estos territorios no solo significó un golpe espiritual, sino también económico y político, pues la Iglesia se vio privada de regiones que habían sido cuna de la fe y del pensamiento cristiano. Mientras tanto, en Europa occidental se consolidaba un nuevo modelo social y político, el feudalismo. Este sistema surgió como respuesta al colapso del poder central romano y a la necesidad de defensa ante las invasiones germánicas y la inestabilidad política. Las relaciones sociales se estructuraron en torno a la lealtad entre señores y vasallos, mientras la Iglesia, mediante sus monasterios y obispos, se convirtió en una de las mayores propietarias de tierras y en un poder moral de primer orden. En medio de la fragmentación política, el cristianismo se mantuvo como el único vínculo de unidad cultural y espiritual en Europa, preservando la fe, el arte
y el conocimiento en un mundo marcado por la incertidumbre. Hablemos de la Alta Edad Media. Durante la Edad Media, los monasterios desempeñaron un papel esencial en la renovación espiritual de la Iglesia. La reforma de Cluny en el siglo X buscó purificar la vida monástica y liberar a los monasterios del control feudal. Posteriormente, los cistercienses, con figuras como Bernardo de Claraval, enfatizaron la austeridad, el trabajo manual y la oración. Surgieron las órdenes mendicantes, especialmente los franciscanos y dominicos, dedicados a la predicación, la enseñanza y el servicio a los pobres. Estas comunidades revitalizaron la espiritualidad cristiana, acercando la fe a la vida cotidiana y al compromiso con los marginados. Entre los siglos XI y XIII, la Iglesia impulsó las cruzadas, expediciones militares con el propósito declarado de recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Aunque motivadas por ideales religiosos, también respondían a intereses políticos y económicos. Paralelamente, en la península ibérica se desarrolló la Reconquista, proceso mediante el cual los reinos cristianos recuperaron territorio frente al dominio islámico. Ambos movimientos fortalecieron el poder del papado y el sentido de identidad cristiana europea, pero también dejaron un legado de violencia, intolerancia y tensiones interculturales cuyas consecuencias se perciben hasta hoy. Durante los siglos XII y XIII surgieron las primeras universidades medievales como París, Oxford y Bolonia, vinculadas a las catedrales y monasterios. Estas instituciones transformaron la enseñanza teológica, dando origen a la escolástica, método que buscaba armonizar la fe con la razón. Figuras como Tomás de Aquino y Bonaventura desarrollaron sistemas teológicos profundos que integraban la filosofía aristotélica con la revelación cristiana. Su objetivo era comprender racionalmente la fe, fortaleciendo la doctrina y la educación eclesiástica. Las universidades se convirtieron así en centros de debate intelectual y en pilares de la cultura cristiana occidental. Las catedrales góticas del siglo XIII, con sus altas torres, arcos apuntados y vitrales multicolores, representaron el esplendor de la fe y del arte cristiano. Estas construcciones, como Notre Dame de París o Chartres, fueron verdaderos proyectos comunitarios, financiados y edificados por generaciones enteras de creyentes. Su arquitectura aspiraba a elevar el espíritu hacia Dios, simbolizando la trascendencia divina y la luz celestial. Además de templos, las catedrales eran centros de vida urbana, donde convergían el culto, la educación y la asistencia social. En ellas, el arte, la teología y la espiritualidad se unían en una expresión visible de la esperanza cristiana. El pontificado de Inocencio III marcó el punto culminante del poder papal en la Edad Media. Este papa consolidó la autoridad de la Iglesia sobre los reinos europeos, interviniendo en asuntos políticos y proclamando la supremacía espiritual del papado sobre todos los poderes terrenales. Convocó el Cuarto Concilio de Letrán, que reformó la disciplina eclesiástica y definió dogmas fundamentales como la transubstanciación. Inocencio también promovió las cruzadas y apoyó el surgimiento de las órdenes mendicantes. Su liderazgo encarnó la visión medieval de una cristiandad unida bajo la guía de Roma, aunque esa centralización provocaría futuras tensiones y reformas. Así llegamos al fin de la Edad Media. Durante el siglo XIV, la autoridad del papado sufrió una de las crisis más profundas de su historia. En el año 1309, el Papa Clemente V trasladó la sede pontificia de Roma a Aviñón, en el territorio francés, donde permaneció casi 70 años bajo fuerte influencia de la monarquía de Francia, período conocido como la cautividad babilónica
del papado. Este traslado debilitó el prestigio espiritual de la Iglesia, que comenzó a ser percibida como una institución politizada y mundana. Cuando finalmente el papado regresó a Roma, surgió una nueva división, el Cisma de Occidente, durante el cual coexistieron hasta 3 papas rivales que se excomulgaban mutuamente. La unidad de la cristiandad occidental se fracturó, provocando desorientación entre los fieles y acelerando la desconfianza hacia la jerarquía eclesiástica. Ante el descrédito del papado, teólogos y obispos impulsaron el movimiento conciliar, que defendía la autoridad de los concilios generales por encima del Papa en asuntos de fe y disciplina. Este movimiento alcanzó su punto culminante con el Concilio de Constanza, que logró poner fin al cisma de Occidente, al deponer a los pontífices rivales y elegir un nuevo papa, Martín V. Aunque los papas posteriores restablecieron su poder absoluto, el movimiento dejó una huella importante al reivindicar la necesidad de reformas estructurales y espirituales en la Iglesia, anticipando el clima de crítica que más tarde desembocaría en la Reforma Protestante. La inestabilidad eclesiástica y política del siglo XIV generó una profunda crisis teológica y espiritual. Muchos creyentes comenzaron a desconfiar de la jerarquía y a buscar una experiencia más directa e interior de Dios. De este anhelo surgió el misticismo cristiano, representado por figuras como Catalina de Siena, Meister Eckhart y Tomás de Kempis, autor de La Imitación de Cristo. Estos movimientos espirituales enfatizaban la oración personal, la humildad y la unión íntima con Dios, más allá de los rituales externos. El misticismo ofreció consuelo y renovación interior en tiempos de caos, convirtiéndose en una corriente de resistencia espiritual frente a la corrupción institucional. En su interior se gestaban los valores que alimentarían siglos más tarde las reformas religiosas y las devociones personales de la piedad moderna. Aquí pueden ver una pintura de Tomás de Kempis. Antes de Lutero, surgieron voces proféticas que denunciaron los abusos y desviaciones de la Iglesia. John Wycliffe, en Inglaterra, tradujo la Biblia al inglés y afirmó que la autoridad suprema estaba en la Escritura, no en el Papa. Sus ideas inspiraron a Juan Hus en Bohemia, quien predicó la necesidad de una iglesia humilde y fiel al Evangelio, por lo cual fue condenado a la hoguera en el 1415. Más tarde, en Florencia, el dominico Jerónimo Savonarola criticó la corrupción moral y el lujo del clero, proclamando una renovación espiritual basada en la penitencia. Aunque todos fueron reprimidos, sus movimientos abrieron el camino a una conciencia reformista, preparando el terreno intelectual y espiritual para la Reforma Protestante del siglo XVI. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio Bizantino y el colapso definitivo de la cristiandad oriental como poder político. En el 1453, el sultán otomano Mehmed II conquistó la capital bizantina tras un prolongado asedio, instaurando el dominio musulmán sobre la ciudad, que pasó a llamarse Estambul. Este acontecimiento conmocionó a toda Europa, simbolizando el cierre de una era. Muchos eruditos griegos huyeron hacia Occidente, llevando consigo manuscritos clásicos que fomentarían el renacimiento humanista. Al mismo tiempo, la caída de Constantinopla estimuló la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Oriente, lo que conduciría indirectamente a los viajes de exploración y el descubrimiento de América. En el ámbito religioso, la derrota bizantina reforzó la conciencia de vulnerabilidad cristiana y el anhelo de unidad, aunque también profundizó la distancia entre las iglesias de Oriente y Occidente. Conquista y reforma.
El siglo XVI fue escenario de dos acontecimientos que transformaron radicalmente la historia mundial y la del cristianismo: el descubrimiento de América y la Reforma protestante. El primero, iniciado por los viajes de Cristóbal Colón en el 1492, amplió los horizontes geográficos, culturales y religiosos de Europa, impulsando la expansión misionera y el encuentro, a menudo violento, con nuevas civilizaciones. El segundo evento, encabezado por Martín Lutero, provocó una profunda división dentro de la cristiandad occidental, desafiando la autoridad papal y proponiendo una renovación teológica basada en la Escritura y en la gracia divina. Ambos hechos redefinieron la identidad y la misión de la Iglesia. La Reforma no fue un movimiento uniforme, sino una serie de transformaciones paralelas. En Suiza, Ulrico Zwinglio impulsó una reforma centrada en la predicación bíblica y en la simplificación del culto. Más tarde, Juan Calvino, desde Ginebra, elaboró una teología sistemática que enfatizaba la soberanía de Dios y la disciplina eclesial, influyendo en el protestantismo reformado. Los anabaptistas, en cambio, propusieron el bautismo solo de adultos y la separación entre iglesia y Estado, siendo duramente perseguidos. En Inglaterra, la ruptura con Roma dio origen al anglicanismo, liderado por Enrique VIII. Cada corriente reflejaba contextos distintos, pero compartía el anhelo de reforma de la Iglesia y de fidelidad al Evangelio. Como respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica emprendió un proceso de renovación interna, conocido como la Contrarreforma, cuyo punto culminante fue el Concilio de Trento. Este concilio reafirmó la autoridad papal, la importancia de la tradición junto a la Escritura y la necesidad de las buenas obras junto con la fe. También promovió la reforma moral del clero, la creación de seminarios para la formación sacerdotal y la renovación de la liturgia. Las nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, desempeñaron un papel clave en la educación y la misión. La Contrarreforma revitalizó el catolicismo y reafirmó su identidad frente al protestantismo. Durante los siglos XVI y XVII, el cristianismo se convirtió en una religión verdaderamente global, gracias a la expansión colonial europea. Misioneros católicos, especialmente jesuitas, franciscanos y dominicos, acompañaron las expediciones a América, Asia y África, fundando escuelas, hospitales y comunidades de fe. Al mismo tiempo, las corrientes protestantes comenzaron a difundirse por el norte de Europa y más tarde por el Nuevo Mundo. Este proceso de expansión implicó tanto evangelización como conflictos culturales, pues la fe cristiana chocó con algunas tradiciones locales. Los siglos XVII y XVIII. El siglo XVII también estuvo marcado por intensos conflictos religiosos que sacudieron Europa y redefinieron la relación entre Iglesia y Estado. La Guerra de los 30 años comenzó como una disputa entre católicos y protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero pronto se convirtió en un conflicto político devastador que arrasó gran parte de Europa Central. Su conclusión, con la Paz de Westfalia, estableció el principio de la soberanía nacional y la tolerancia religiosa limitada. Paralelamente, en Inglaterra, la Revolución Puritana buscó reformar la Iglesia anglicana desde dentro, defendiendo una fe más pura y la autoridad de las Escrituras sobre la monarquía. Después de las guerras religiosas, las iglesias protestantes y católicas adoptaron ortodoxias rígidas para definir su identidad frente al adversario. Sin embargo, este énfasis en la doctrina produjo un cristianismo frío y formal, centrado más en la corrección teológica que en la vivencia espiritual. Como reacción, surgieron dos movimientos opuestos, pero complementarios. El pietismo, que enfatizaba la fe personal, la conversión y la vida devocional, y el racionalismo,
que aplicaba la razón al estudio de la religión, buscando una fe compatible con la ciencia y la filosofía. Ambos representaban intentos de renovar el cristianismo, aunque desde enfoques radicalmente distintos. El pietismo, nacido en Alemania con Spener y Frank, promovía el estudio bíblico, la oración en grupos pequeños y una vida cristiana práctica. De su influencia surgieron los hermanos moravos, liderados por el conde de Zinzendorf, impulsando así una espiritualidad misionera y comunitaria. En Inglaterra, el metodismo fundado por John Wesley combinó la piedad personal con la acción social, extendiendo la fe entre las clases populares. Estos movimientos avivaron el cristianismo europeo y americano, destacando la experiencia del nuevo nacimiento, la santificación y la responsabilidad social como pilares de una fe viva y transformadora. La colonización europea de América durante los siglos XVII y XVIII dio lugar al surgimiento de nuevas comunidades cristianas con características propias. En el norte de los Estados Unidos, los puritanos ingleses fundaron colonias en Nueva Inglaterra con la intención de establecer sociedades gobernadas por principios bíblicos. En el sur y en el centro, los misioneros católicos españoles y portugueses establecieron reducciones, misiones y parroquias que evangelizaron a los pueblos indígenas. La diversidad de tradiciones católicas, protestantes y reformadas sentó las bases del pluralismo religioso americano. Así, el cristianismo se adaptó a nuevos contextos culturales, convirtiéndose en una fuerza espiritual y social determinante en el nuevo mundo. El siglo XIX, la modernidad. Durante el siglo XIX, el cristianismo europeo experimentó una profunda transformación intelectual, conocida como el liberalismo teológico. Este movimiento surgió en respuesta a la Ilustración y al auge de las ciencias naturales, que desafiaron las concepciones tradicionales de la fe y de la autoridad bíblica. Teólogos como Schleiermacher, considerado el padre de la teología liberal, propusieron una nueva comprensión del cristianismo centrada en la experiencia religiosa y en la conciencia individual, más que en los dogmas o en la autoridad eclesiástica. Para los teólogos liberales, la religión no debía oponerse a la razón, sino dialogar con ella. Por eso reinterpretaron las escrituras a la luz del pensamiento crítico y del contexto histórico. El liberalismo teológico se desarrolló especialmente en universidades alemanas y británicas, influyendo en el estudio bíblico, la ética social y la teología práctica. Aunque buscó reconciliar la fe con la cultura moderna, también generó tensiones dentro de las iglesias, pues sus críticos, especialmente los conservadores y los movimientos evangélicos, lo consideraban como una dilución del mensaje cristiano. Sin embargo, el liberalismo teológico dejó una huella duradera al abrir la teología al pensamiento científico, a la libertad académica y a una visión más humana y social del cristianismo. Frente a los desafíos intelectuales y sociales del siglo XIX, tales como la secularización, el racionalismo, el positivismo y las revoluciones liberales, la Iglesia Católica adoptó una postura defensiva. En el documento Syllabus Errorum, el Papa Pío IX rechazó el relativismo, el liberalismo político y la autonomía de la razón frente a la fe. El Concilio Vaticano I se convirtió en un momento decisivo al definir el dogma de la infalibilidad papal, según el cual el Papa, cuando hablaba ex cátedra en cuestiones de fe y moral, está libre de error por asistencia divina. Esta doctrina consolidó la autoridad central del pontífice y reforzó la unidad eclesial frente a las corrientes disidentes y a las presiones del Estado moderno. El siglo XIX fue también la gran era de las misiones protestantes, caracterizada por una expansión sin precedentes del cristianismo fuera de Europa. Impulsadas por el fervor del avivamiento evangélico y por el espíritu misionero del pietismo y el metodismo, numerosas sociedades como la London Missionary Society, la Basel Mission
o la American Board of Commissioners for Foreign Missions enviaron obreros a África, Asia y América Latina. Los misioneros, motivados por el mandato de la Gran Comisión, fundaron escuelas, hospitales y comunidades cristianas, combinando la evangelización con el desarrollo social. En África, su labor contribuyó a la alfabetización y a la traducción de la Biblia a cientos de lenguas. En Asia, enfrentaron sistemas religiosos complejos, como el hinduismo y el budismo. Y en América Latina introdujeron el protestantismo en un contexto predominantemente católico. Sin embargo, la empresa misionera también estuvo ligada al colonialismo europeo, lo que provocó ambigüedades éticas y tensiones culturales. A pesar de ello, el impacto fue profundo. Surgieron iglesias autóctonas, líderes locales y movimientos de renovación espiritual que prepararon el terreno para la globalización del cristianismo. El siglo XIX consolidó así el tránsito del cristianismo occidental a una fe verdaderamente mundial, diversa y misionera. Hablemos del fin de la modernidad y de la posmodernidad. El siglo XX transformó radicalmente el panorama religioso mundial. Las guerras mundiales provocaron una crisis moral y espiritual sin precedentes. Millones de muertes, genocidios y el uso de la ciencia para la destrucción evidenciaron el fracaso del optimismo moderno que creía en el progreso y la razón. Las iglesias debieron enfrentar la desesperanza y el cuestionamiento ético de la humanidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización cambió la geografía del cristianismo. Las antiguas colonias europeas en África, Asia y América Latina comenzaron a construir sus propias identidades religiosas y políticas. En este contexto, la fe cristiana se diversificó, dando lugar a nuevas formas de espiritualidad, liderazgo y compromiso social. La iglesia ya no era exclusivamente europea. Surgía una iglesia global, profundamente marcada por los conflictos, la pobreza y el anhelo de justicia y reconciliación. El racionalismo moderno, que había prometido explicar el mundo por medio de la ciencia y la razón, mostró sus límites en el siglo XX, especialmente tras las guerras y las crisis ideológicas. El horror del Holocausto, las bombas atómicas y la alienación tecnológica revelaron que el conocimiento sin ética podía destruir. En respuesta, surgieron teologías posmodernas que rechazaban las verdades absolutas y los sistemas cerrados, buscando una fe más relacional y encarnada. La posmodernidad recuperó el valor de los sentimientos, la comunidad y la diversidad, desafiando a las iglesias a dialogar con la pluralidad del pensamiento contemporáneo y a redescubrir la fe como experiencia viva y contextual. El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, representó una profunda renovación dentro de la Iglesia Católica. Su propósito fue abrir las ventanas de la Iglesia al mundo moderno, promoviendo el diálogo con la cultura contemporánea, con el resto de las confesiones cristianas y hasta con otras religiones. Entre sus reformas más significativas se encuentran la participación activa de los laicos, la celebración litúrgica en lenguas vernáculas y una comprensión más pastoral de la autoridad eclesial. Documentos como Lumen Gentium y Gaudium et Spes redefinieron la misión de la Iglesia como pueblo de Dios y signo de esperanza en el mundo. El concilio fomentó el diálogo interreligioso y la justicia social, impulsando el compromiso con los pobres y marginados. Aunque generó tensiones entre sectores conservadores y progresistas, el Concilio Vaticano II abrió una nueva etapa de vitalidad espiritual y responsabilidad histórica para el catolicismo contemporáneo. Con la descolonización del siglo XX, surgieron iglesias jóvenes en África, Asia y América Latina que comenzaron a emanciparse del control de las misiones europeas. Estas comunidades desarrollaron su propia identidad teológica y cultural, reinterpretando el Evangelio desde su realidad histórica. Así nacieron las teologías contextualizadas, como la teología africana de la inculturación, la teología asiática del diálogo interreligioso y, en América Latina, la teología de la liberación, que unió fe y justicia social.
Estas corrientes afirmaban que el cristianismo debía responder a los desafíos locales, tales como la pobreza, la opresión y el racismo, y no imponer modelos occidentales. El pentecostalismo, surgido a inicios del siglo XX con el avivamiento de la calle Azusa, se convirtió en el movimiento cristiano de mayor crecimiento mundial. Su énfasis en la experiencia del Espíritu Santo, los dones carismáticos, la oración ferviente y el testimonio personal atrajo a millones de creyentes, especialmente entre las clases populares y los sectores marginados. En América Latina, África y Asia, el pentecostalismo promovió comunidades vibrantes, centradas en la fe vivencial y en la transformación social. Paralelamente creció el diálogo interreligioso impulsado por el movimiento ecuménico y organismos como el Consejo Mundial de Iglesias. Este diálogo fomentó la cooperación entre católicos, protestantes y ortodoxos, buscando unidad en la diversidad. Este fenómeno renovó la vitalidad del cristianismo, acercándolo a la realidad del pueblo y al poder transformador del Espíritu Santo. Conclusiones. La historia de la Iglesia es un testimonio vivo de un proceso continuo de reforma y renovación, en el que cada generación de creyentes ha debido redescubrir la fidelidad al Evangelio en medio de contextos cambiantes. Desde los primeros concilios hasta los movimientos contemporáneos, la comunidad cristiana ha enfrentado desafíos y oportunidades que han puesto a prueba su fe, su unidad y su capacidad de adaptación. Las persecuciones, las divisiones doctrinales, las reformas, los avivamientos y las transformaciones culturales han servido como escenarios donde la Iglesia ha sido purificada y fortalecida. Por ello, comprender el pasado no es un mero ejercicio académico, sino un acto de discernimiento espiritual que nos ayuda a reconocer los aciertos y errores de quienes nos precedieron, a aprender de su testimonio y a responder con sabiduría a los retos del presente. En última instancia, el estudio de la historia eclesiástica nos inspira a servir mejor al reino de Dios, renovando en cada época nuestro compromiso con la verdad, la justicia y el amor. Cerramos con estas palabras del Dr. Justo González. Por todo ello, en el curso de este período, el mapa del cristianismo cambió radicalmente. Al principio del período, el centro del cristianismo estaba indudablemente en Europa. Después estuvo en todo el Atlántico del Norte. Y por fin, surgió una nueva situación en la que no había ya un centro, sino muchos. No solo en territorios de la vieja cristiandad, sino también en el resto del mundo. Lo que es más, al tiempo que el cristianismo parecía perder fuerzas en lo que antes fue la cristiandad y el centro del movimiento misionero, gozaba de un ímpetu inusitado en el resto del mundo. Y es por esto que bien se puede decir que el producto final del período, que va desde fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, es un cristianismo sin cristiandad. Le damos las gracias por haber estudiado este material con nosotros. Le rogamos que visite nuestra página web, que se suscriba a ella, que escuche nuestro podcast, se suscriba a él y que también se suscriba a nuestra página en YouTube. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.